Buenas tardes y bienvenidos a la sesión número 10 del seminario de marxismo-leninismo y emancipación de la mujer. Esta es una sesión un poquito especial porque la vamos a hacer dual. Tiene una parte presencial desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural de Villamalea, donde está David Fuente, al que todos conocéis ya. Y por otra parte se van a conectar o van a dar parte de la sesión Esti, online, como siempre, a quien ya conocéis de otras sesiones anteriores, y Unai, que es un participante del seminario desde la primera sesión y es militante de la Gazte Komunistak. Y se va a conectar también desde online, como todos los demás. También, bueno, comentaros que como es una sesión un poquito especial, va a ser probablemente un poquito más larga de lo habitual, quizás unos 10 minutos más larga la presentación de lo habitual. Y bueno, ya sin más, nada, comentaros que esta sesión está dedicada a la vida y militancia de Clara Zetkin, que es una de las más destacadas teóricas y dirigentes comunistas del movimiento comunista femenino del siglo XIX y de principios del siglo XX. Quizás no está demasiado trabajada en la actualidad, pues probablemente por su firmeza ideológica y por su compromiso con el marxismo-leninismo, con la URSS y con la Internacional Comunista. Sin embargo, entendemos que sus aportes teóricos han sido muy importantes en este tema del que estamos trabajando, y esto la hace especialmente interesante para incluirla en el seminario. Como si os habéis fijado, tenemos varias sesiones dedicadas a sus obras. Ya hemos tratado dos de sus textos previamente. Y en la sesión de hoy, pues, como ya habéis leído y ya habéis visto, pues trataremos la biografía, que sobre su biografía que redactó Willem Pieck. Y sin más, pues le doy paso a los compañeros y que os cuenten ellos. Adelante, David. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Ahora va a poner Esti la presentación. Nos hemos dividido la sesión en 15 minutos cada uno, somos 3 personas que vamos a exponer. Como además la parte de Esti y Unai es más compleja que la parte que me toca a mí, voy a intentar cumplir con mis 15 minutos, incluso a ver si recorto algo. Eso, vamos a ver hoy una biografía completa de Clara Zetkin, escrita por Wilhelm Pieck. Vamos a ver, bueno, en 3 bloques. Básicamente yo voy a ir desde el nacimiento hasta finales del siglo XIX. Esti va a moverse desde la formación de la Segunda Internacional hasta la Revolución bolchevique, la Revolución de Octubre de 1917, y Unai desde el triunfo de la Revolución soviética hasta el fallecimiento de Clara Zetkin en 1933. Aquí podéis ver, este es el autor de esta biografía, Wilhelm Pieck, nacido en el 76, es decir, 2 años antes que, por ejemplo, que Lenin o que Rosa Luxemburgo. Falleció en 1960, cuando falleció era presidente de la RDA, fue el primer presidente de la RDA, bueno, antes que él hubo un presidente interino unos meses, pero él fue el primer presidente de la RDA, y bueno, pues estuvo siempre en las posiciones correctas. Él fue uno de los integrantes del Partido Socialdemócrata Alemán desde 1895, es decir, desde antes de cumplir los 20 años. Cuando en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y una parte de los partidos socialdemócratas marxistas apoyaron a sus burguesías, a su gobierno burgués en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pues Wilhelm Pieck, igual que Rosa Luxemburgo, igual que Liebknecht, igual que Lenin, se opusieron a esa deriva de apoyar al gobierno propio en la guerra imperialista, y entonces fundaron la Liga Espartaquista, y luego fue pues, también uno de los fundadores del Partido Comunista Alemán, que se integró en la Tercera Internacional, en la Internacional Comunista, para romper con la Segunda Internacional y con todos los partidos que apoyaban a los gobiernos de la guerra. Así que, pues, un
héroe del proletariado alemán y del proletariado europeo internacional. Y él es el que escribe la biografía sobre Zetkin, pues es una biografía muy elogiosa, merecidamente elogiosa, porque él, al fallecer Zetkin, pues tenía que asegurar que todo lo que significaba la lucha de esta mujer desde el siglo XIX y durante el siglo XX, pues que fuese asimilado por la clase obrera alemana e internacional. Aquí, bueno, un resumen biográfico muy breve. Zetkin nace en el 57, muere en el 33. Su padre era maestro y organista de iglesia. Su madre era una persona, bueno, pues de ideas avanzadas para la época, no eran una persona reaccionaria ni clerical. En 1878 comienza a trabajar Zetkin como maestra en Leipzig, donde se había estado formando durante 3 años, y ahí es donde conoce a una serie de migrantes rusos y algunos socialdemócratas alemanes en 1978. Para 1978 habría que tener en cuenta que el movimiento obrero alemán se venía desarrollando fuertemente porque el capitalismo alemán se había desarrollado de manera importante desde inicios de los 70, lo que implicaba pues, más fábricas y más mano de obra, por tanto más obreros organizándose. El marxismo ya era una fuerza que había avanzado posiciones ya para el 78. Bueno, ya sabéis que pues, Marx había publicado El Capital en el 67, la primera edición, a inicios de los 70 ya la segunda edición, ya había tenido lugar la primera internacional. En la primera internacional, las ideas del principal dirigente de la primera internacional era Marx, y uno de los otros dirigentes fundamentales era Engels. Eh, para el 1978 ya se habían publicado también, por ejemplo, los artículos que después en el 78 se compilaron y se publicaron como el anti-Düring, ¿no? Una serie de artículos de Engels debatiendo con Düring, y al debatir con Düring expuso sistemáticamente la concepción marxista en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la concepción del socialismo. Entonces, para 1878 el marxismo era un cuerpo de ideas que ya tenía obras fundamentales publicadas y una serie de seguidores jóvenes, más jóvenes que Marx y Engels, que habían nacido pues, en los años 30, 40, 50, que estaban completamente implicados en el movimiento obrero revolucionario y que habían comprobado que los planteamientos de Marx y Engels eran los adecuados, ¿no? Y ahí es donde Zetkin toma contacto con estos sectores y, entre otros, con Osip o José Zetkin, que era pues, uno de estos socialdemócratas alemanes defensores de Marx y Engels. Socialdemócrata, ya sabéis, que hasta 1917, socialdemócrata, bueno, depende de 14, 15, 16, socialdemócrata y marxista y comunista serían sinónimos, ¿no? Es a partir de la revolución bolchevique, cuando se funda la Internacional Comunista, cuando se abandona pero en este momento socialdemócrata y marxista viene a ser lo mismo todavía. Y entonces, bueno, pues Zetkin tuvo primero un acercamiento a las ideas revolucionarias, tuvo una inclinación revolucionaria, pues bueno, basada en sus sentimientos, en las condiciones que veía tan precarias de la clase obrera, y en esta etapa es donde empieza a dar una base científica a esto, ¿no? A comprender pues, el análisis marxista del capital, del Estado, cómo puede organizarse la clase obrera en un partido proletario, en qué consiste la lucha de clases, etc. ¿no? Entonces, va dando una base científica a esas preocupaciones revolucionarias que ya tenía. Justo en el 78, precisamente por ese avance del movimiento obrero y del movimiento socialdemócrata, en Alemania se aprueba la ley de excepción contra los socialistas. Entonces todo el movimiento socialdemócrata tiene que pasar a la clandestinidad. Hay gente que es encarcelada, expulsada, cosa que durante esa década esa ley antisocialista no consigue derrotar al movimiento socialdemócrata. De manera clandestina, en lugar de decrecer, eh, sigue creciendo. Y bueno, Zetkin comienza a tomar parte de esta actividad. Y entre otras cosas, la tarea es, si existe un movimiento proletario y existe ya un conjunto de gente vinculada a las ideas de Marx y a la organización socialdemócrata, lo que llamaríamos la organización comunista, bueno, pues hay que promover que ese movimiento proletario se organice crecientemente siguiendo los principios socialistas, ¿no? Agrupar cada vez más al proletariado en torno
al socialismo, para que no se quede el proletariado solo en la reivindicación de un mejor salario, sino que comprenda plenamente a qué le aboca el capitalismo, por más que consiga en un momento dado una mejora salarial puntual, como eso no puede ser el final de la lucha de la clase obrera, porque el capitalismo le va a arrebatar esa concesión 5 años más tarde y nunca va a terminar la lucha. Entonces, eso, a partir de 1882, ya con su marido expulsado de Alemania y ella exiliada en Zúrich, pues es cuando se convierte en una revolucionaria profesional, cuando se trabaja sistemáticamente para el partido, entre otras cosas, introduciendo el periódico, el Socialdemokrat, en Alemania de manera clandestina. Porque, bueno, como la clase obrera alemana seguía teniendo que reivindicar cosas a pesar de que fuese ilegal el movimiento obrero y el movimiento socialdemócrata, pues igual que ocurrió bajo el franquismo, que surgieron las comisiones obreras y que había huelgas a pesar de la absoluta y brutal represión, pues en Alemania lo mismo. Y entonces los socialdemócratas alemanes se preocuparon de que ese movimiento obrero espontáneo tuviese un desarrollo revolucionario, socialista. Tuvo 2 hijos con su marido y, bueno, pues en el exilio en París, como los dos como exiliados, como perseguidos, tuvieron muchas dificultades para ganarse la vida. El marido se puso enfermo, falleció en el 89. Y bueno, en esa situación tan completamente difícil de Clara Zetkin, tan parecida a la de otras muchas mujeres obreras, pues ella decidió abocarse a la lucha de las mujeres proletarias y promover la organización de las mujeres proletarias que venían siendo década a década cada vez más. Una cosa que no existía, no había existido en Alemania 50 años atrás, era una realidad cada vez más palpable. Una mayor cantidad de mujeres trabajando en fábricas. En Alemania, pero bueno, no solamente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y siempre Zetkin, igual que Marx y Engels, nunca tuvieron una visión estrechamente nacional, sino que eran internacionalistas y en todos estos movimientos en el exilio no estaban trabajando solamente para el movimiento en Alemania, sino para el movimiento en un sentido internacional. Bueno, en esta etapa en París de los años 80 conoce a la hija de Marx, a Laura, a la pareja, a la FARC y a Julio Guesde, y bueno, eso también le sirve a ella para seguir profundizando en el dominio del marxismo. Aquí la tenéis a ella con los 2 hijos en 1893, ya con el marido fallecido. Pues a finales de los años 80, en 1889, se funda la Segunda Internacional. Como la anterior se había desmantelado por los propios Marx y Engels, ya se habían conseguido los objetivos fundamentales de la Primera Internacional, que era formar partidos independientes, y no había condiciones para que la Primera Internacional siguiese su curso. Marx y Engels decidieron que era el momento de frenar, pero con el desarrollo del movimiento obrero y el movimiento revolucionario durante los años 80, a finales de los 80 se volvió a generar condiciones para formar una nueva organización internacional que coordinase todo ese nuevo ejército de partidos revolucionarios, sobre todo de Europa y de América. Y se funda la Segunda Internacional en 1889, de la cual Zetkin es una de las dirigentes activas, y ella es como colabora en el Socialdemokrat, ese periódico donde publica textos en defensa del marxismo, del análisis marxista de la opresión de la mujer. Y como encima ella manejaba, además de alemán como idioma materno, el francés, el inglés y el italiano, pues en la internacional estas capacidades eran muy necesarias para traducir y para organizarse con el movimiento en los diferentes países, ¿no? Pues bueno, Zetkin estuvo en todos los congresos de la Segunda Internacional hasta 1914, cuando, ante la Primera Guerra Mundial, eh, la, la mayoría de dirigentes de la Internacional Socialista, de esta Segunda Internacional, traicionan a la clase obrera. Y en la Segunda Internacional, Zetkin se relacionó primero con Engels, que Engels fallece en 1895, y después, también en el curso de la Segunda Internacional, conocería a Lenin y estaría siempre en las mismas posiciones de Lenin, también luchando contra los sectores oportunistas. Es en el marco de esta Segunda Internacional, en 1910, cuando ella propone que se celebre el Día Internacional de la Trabajadora, que esto ha cambiado mucho a la actualidad, ¿no? Ya no se habla del Día Internacional de la Trabajadora o de la Mujer Trabajadora.
Y aquí, pues en la foto esta, veis, es una foto de 1893, en la que está aquí Clara Zetkin con el viejo Engels a 2 años de fallecer, que está August Bebel, ella es Julie Bebel, este es Bernstein, el que por entonces era un presunto discípulo de Engels, o así se comportaba, pero en cuanto falleció Engels empezó a arremeter contra el marxismo, es el padre del revisionismo. En fin, por eso la Segunda Internacional muy pronto empezó a degenerar y por eso Lenin, Zetkin, Wilhelm Pieck tuvieron que romper con ella y formar la Tercera Internacional. Lenin trabajó para ello desde 1914 hasta que fue posible en 1919. En ese trabajo, desde finales de los años 80, como dirigente del movimiento femenino socialista, pudo regresar a Alemania cuando terminó esa ley contra los socialistas, porque como esa ley no estaba consiguiendo frenar el movimiento, no prosiguieron con ella en Alemania. Y bueno, su objetivo era este, ¿no? Atraer a las proletarias alemanas a la lucha de clases y apartar a las proletarias del movimiento femenino burgués que quería mantenerlas solo pues, en la reivindicación, por ejemplo, simplemente del voto, ¿no? Zetkin buscaba también que se sindicasen y que la aspiración de la revolución socialista prendiese en las mujeres obreras. Entonces dirigió el periódico La Igualdad durante 26 años justo para dar voz a la situación de las mujeres obreras. Y entonces, pues ahí hay un fragmentito en la propia biografía de un texto de 1906 para que veamos un poco cuáles sean sus preocupaciones. Decía Zetkin, la proletaria necesita el voto político no solamente para defender sus intereses económicos y culturales vitales, ella necesita el voto no para luchar contra los hombres de su clase, sino para la lucha contra la clase capitalista. Su misión no es pedir reformas sociales para sostener la sociedad burguesa y el orden económico capitalista. Nosotras exigimos los mismos derechos que los hombres para poder, sin limitación legislativa alguna, tomar parte en la destrucción de esta sociedad. O sea, ella era una revolucionaria y lo que aspiraba es a que el movimiento revolucionario creciese entre las mujeres obreras. Y esta es mi última cosa, la última idea de cierre, que son como dos grandes tareas por las que peleó Zetkin como dirigente del movimiento femenino socialista, aunque ella no solamente era dirigente comunista del movimiento femenino, o sea, el movimiento obrero femenino, también atendió otras cuestiones, la lucha contra el fascismo, la lucha contra la guerra imperialista, ¿no? Esta es solamente una de sus principales tareas y aportes. Pero ella fue una comunista integral, no se dedicó solamente a la cuestión de la mujer obrera. Lo dice así Wilhelm Pieck, de esta manera. Y son dos grandes tareas. Clara movilizó a las mujeres proletarias en innumerables reuniones, abriendo siempre nuevas brechas en el muro que separaba a las masas proletarias femeninas de la poderosa corriente del movimiento revolucionario. Esta amplia y eficaz propaganda se unió a la lucha constante por la claridad teórica para la introducción de la teoría marxista en la práctica del movimiento femenino. Bueno, pues todos sabemos que de que un sector de la población y más las mujeres comiencen a estar en la fábrica, a que de la fábrica pasen al sindicato, que del sindicato pasen a la actividad política revolucionaria, al partido, por el camino, se va quedando mucha gente y los propios partidos comunistas, el porcentaje de hombres y mujeres no es 50-50 como en la sociedad, es otro el porcentaje. Bueno, pues el Zetkin trató de que esa fuerza revolucionaria en potencia corriese y, y funcionase como tal. Y para eso, pues había que trasladar el diagnóstico marxista y la teoría marxista, plantear el análisis marxista también sobre la cuestión de la mujer obrera, porque el marxismo no es una teoría que solamente explica la situación de los obreros de la fábrica, es una visión integral del mundo, que lo mismo que diagnostica la opresión de unos países por otros, pues también analiza dónde han estado las mujeres en las diferentes formaciones sociales y cómo la mujer proletaria necesariamente va a ser parte fundamental del movimiento obrero revolucionario y de la revolución, como pues luego en la práctica se ha demostrado en Rusia, en China, en Vietnam, en Cuba, en todos los países. Y entonces pues había que hacer un trabajo específico para que aquello siguiese hacia adelante. Y con esto termino mi parte y te cedo la palabra. Otra de las cosas que
destaca de la biografía de Zetkin, y que también es uno de los motivos por los que reivindicamos su figura, es su lucha contra el oportunismo y el revisionismo dentro de, bueno, de la Segunda Internacional y también dentro del propio partido del que ya formaba parte, que es el Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿no? Y es que Zetkin siempre intentó que los análisis y posturas marxistas fueran los que prosperaran en el seno del partido. Zetkin militó en una época en la que el Partido Socialdemócrata de Alemania atravesaba, pues, tensiones bastante grandes entre su tradición marxista y las corrientes oportunistas que buscaban acomodar su práctica a la legalidad burguesa y a la defensa de intereses nacionales. Y en este contexto, en un contexto así, Zetkin dedicó mucho esfuerzo a denunciar, como dice Pieck en la biografía, los intentos de convertir el Partido Socialdemócrata de Alemania en un partido burgués de oposición, combatiendo pues las desviaciones oportunistas de sus dirigentes. Entonces, vamos a ver esto un poco más en detalle. Lenin caracterizó la traición de los partidos socialdemócratas oficiales de Europa, con el Partido Socialdemócrata de Alemania a la cabeza, porque era el partido más grande que formaba la Segunda Internacional, como la bancarrota de la Segunda Internacional, al convertirse en partidos burgueses o nacional liberales, ¿no? Que renunciaban a la dictadura del proletariado, se subordinaban a la legalidad burguesa y confiaban en el capital nacional. En este sentido, el oportunismo no era, por decirlo de alguna forma, como una facción legítima como otra cualquiera dentro de un mismo partido, ¿no? Como de diferencias de ideas que podía haber, ¿no? Sino que era la cristalización de capas de movimiento obrero que en una fase relativamente pacífica a la anterior a que estallara la Primera Guerra Mundial, en 1914, vieron conveniente aliarse con la burguesía nacional y con sus gobiernos. Y eso llevaría a lo que más adelante veremos, ¿no? Una de las causas profundas del oportunismo fue el legalismo exclusivo del Partido Socialdemócrata de Alemania, que esto básicamente consiste en confiar en que mientras sus organizaciones se mantuvieran legalizadas, partido, sindicato, las transformaciones sociales podrían lograrse casi exclusivamente por vías parlamentarias y sindicales. Lenin, por ejemplo, como veremos más adelante, mientras se acercaba a la Primera Guerra Mundial, defendía que ese legalismo había caducado y que la nueva coyuntura de guerra exigía que se complementaran órganos legales, pero con una base ilegal y con creación de organizaciones clandestinas que se prepararan para la acción revolucionaria, ¿no? Pero bueno, siempre todo ello sin abandonar las luchas que se podían dar o las batallas que se podrían dar dentro de la legalidad. Al estallar la Primera Guerra Mundial, muchos dirigentes del Partido Socialdemócrata de Alemania se sumaron al chauvinismo renunciando al internacionalismo proletario. Socialchauvinismo, Lenin también lo defiende como el oportunismo tan maduro, tan fortalecido y envalentonado que se dio durante la fase prebélica y que se convertía ya en un aliado consciente de la burguesía proguerra o beligerante, ¿no? También es importante destacar que esta traición también se caracterizó así en ese momento por Lenin, fue totalmente peligrosa porque resultaba respetable porque quienes la defendían eran figuras como, por ejemplo, Kautsky, que eran dirigentes que estaban dirigentes que eran los referentes del Partido Socialdemócrata Alemán, a quien Lenin, por ejemplo, acusó de prostituir el marxismo, ¿no? Con triquiñuelas que justificaban el pacto con los defensores del Estado imperialista. Creo que os he puesto ahí, sí, que es lo que decía Lenin sobre la flecha que sigue asocia al chauvinismo, es una cita de Lenin sobre estos dirigentes. Para enmascarar la renuncia a la lucha revolucionaria, por ejemplo, Kautsky elaboró la hipótesis de un posible ultraimperialismo, según el cual la competencia entre los capitales financieros podía dar paso a una explotación conjunta y a una paz duradera, ¿no? Y a través de esta teoría, los socialchauvinistas se presentaban como escépticos de poder conseguir de alguna forma un socialismo inmediato, pero esperanzados en una nueva era pacífica, mientras que en la práctica lo que hacían era colaborar activamente con la máquina bélica y estatal. Bueno, por cerrar con esta contextualización y ubicar el trabajo de Zetkin en este tema, hay que mencionar el momento más flagrante de la capitulación del Partido Socialdemócrata de Alemania, que fue la votación de los créditos militares en el Reichstag
el 4 de agosto de 1914, que ya volveremos a ello más adelante. Entonces, frente a esta deriva, Lenin mantuvo una intransigencia revolucionaria, nos dice Pieck. La biografía dice que ya en 1894-95 se opuso al proyecto agrario de Edward David y Greg von Volmar, del ala más conservadora dentro del partido, que se le impuso al Partido Socialdemócrata de Alemania y que era básicamente un proyecto revisionista y que contó con el respaldo entre otros, de Bebel y, como has dicho que se apellida Karl, ¿cómo se pronuncia bien? Liebknecht, perdonad, es que yo alemán no sé, los nombres los voy a decir muy mal. Contaba con el respaldo de Bebel y Liebknecht, que eran un poco el centro del partido en ese momento, ¿no? Y eran dos de los líderes más importantes del partido en aquel momento. Zetkin, junto a Engels, defendió una línea coherente con el marxismo que se oponía a este proyecto. Y bueno, por definir un poco esto que muchas veces se comenta de pasada cuando hablamos de revisionismo, porque oportunismo sí que menciona un poco con la bancarrota de la Segunda Internacional, pero con revisionismo nos referimos a una corriente dentro del movimiento obrero que busca limitar y desvirtuar el marxismo tergiversando o negando sus tesis fundamentales. O sea, básicamente coger lo que nos interesa del marxismo o revestir algo de marxismo cuando no lo es y terminas tergiversando, ¿no?, las tesis fundamentales. Al final, como ha dicho David antes, a finales del siglo XIX, el socialdemócrata alemán Bernstein fue quien impuso esta línea, sobre todo en el Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿no?, proponiendo una revisión abierta del marxismo. Vale, pero bueno, además de los ejemplos que menciona Pieck, en el Congreso por ejemplo, Zetkin en el Congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania en Stuttgart en 1898, fue una de las primeras en denunciar públicamente a las tesis de Bernstein, que argumentaba que el socialismo podría lograrse mediante reformas graduales sin revolución. También en el Congreso de Gotha, en el 96, exigió que el partido reconociera la doble explotación de las obreras como trabajadores y como mujeres. En el Congreso de Hannover, en el 99, consiguió que su partido adoptara una línea de clase en la cuestión femenina, rechazando alianzas con las feministas burguesas, tal y como venía proponiendo el ala oportunista del partido, ¿no? También os he dejado ahí sin meternos mucho más porque no da tiempo, pero algunos textos de este periodo que se pueden encontrar online de Zetkin. Y bueno, además, como veremos ahora, durante la Primera Guerra Mundial, Zetkin denunció incansablemente la traición de sus propios camaradas y continuó fomentando la solidaridad internacional, organizando protestas y conferencias clandestinas hasta el último día. Así, la firmeza de Zetkin en esta y otras facetas políticas la convirtió en una referente táctica para el ala revolucionaria del Partido Socialdemócrata de Alemania, y tras la ruptura del partido sirvió de base para que la Liga Espartaco transicionara, como veremos después, al Partido Comunista de Alemania. Entonces, en conclusión, la lucha de Clara Zetkin contra el oportunismo y el revisionismo no fue un episodio aislado, sino parte de una confrontación histórica entre dos concepciones irreconciliables del socialismo. Una que aspiraba a derrocar el capitalismo con las armas de la revolución de masas y sin ataduras nacionales, y otra que se amparaba en la legalidad y en la esperanza de reformas pacíficas y que, como demostró la historia, terminó vendida al chauvinismo y al capital financiero. Entonces, la propaganda de la experiencia revolucionaria rusa y la huelga general. La revolución de 1905 fue un punto de inflexión histórico, no solo para Rusia, sino para el movimiento revolucionario internacional. Aunque terminó en derrota militar, se consideró como un ensayo, como una prueba indispensable, donde el proletariado ruso, por primera vez a gran escala, demostró su capacidad para dirigir una lucha contra el zarismo. Se dieron huelgas masivas, surgen los soviets como el de San Petersburgo, y también está la insurrección de diciembre de Moscú, todo hechos que probaron que la clase obrera podía ser el motor de una revolución, incluso en un país atrasado como la Rusia semifeudal, ¿no? El proletariado ganó para todo el pueblo ruso, aunque solo fuera para poco tiempo, libertades fundamentales que no había habido hasta ese momento, la libertad de prensa, de reunión, de asociación. Y bueno, hemos dicho que es verdad que terminó en derrota militar, pero eso no quita que tanto las victorias como las derrotas de la Revolución de 1905 dejaron importantes enseñanzas históricas para el proletariado ruso y también para la clase obrera de otros países.
Entonces, en ese contexto, Zetkin, ya conectada con círculos rusos, se convirtió en Alemania en la divulgadora de la gran huelga política, ¿no? Como veremos ahora, organizando reuniones a pesar de las prohibiciones del Comité Central de su partido y movilizando a las masas a través de su revista La Igualdad. Para Zetkin y la vanguardia o el ala revolucionaria del Partido Socialdemócrata Alemán, los acontecimientos de 1905 en Rusia fueron un punto de inflexión, porque después de más de 3 décadas de desarrollo relativamente pacífico del movimiento obrero alemán, Pieck dice desde 1872, tener en cuenta el Imperio Alemán se crea en 1871, un año antes. Bueno, la irrupción de las masas rusas en la escena política con sus huelgas generales, la insurrección armada y la creación de los primeros soviets, pues vino a sacudir los cimientos del reformismo que en ese momento estaba dominando en la socialdemocracia alemana, ¿no? Por eso fue muy importante. Entonces, Zetkin desde muy joven había generado lazos con el movimiento obrero en Rusia, gracias a la influencia de su marido, ya nos ha explicado David quién era. Cuando estalló la revolución de 1905, puso estos contactos al servicio de la solidaridad internacional, haciendo de puente entre las organizaciones rusas y los trabajadores alemanes. Aunque el Comité Central del Partido Socialdemócrata de Alemania prohibió cualquier actividad a favor de la Revolución Rusa, Zetkin organizó muchas reuniones secretas en las que explicaba a los obreros y obreras alemanes lo que los trabajadores y campesinos rusos estaban haciendo, ¿no? Sobre todo en las reuniones explicó y fue vocera de la gran huelga política de 1905 y intentó trasladar esta experiencia al contexto alemán. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de que Zetkin explicaba cómo obreros de Moscú levantaban barricadas, campesinos incendiaban las haciendas de sus terratenientes y de prácticas revolucionarias que demostraban que demostraban en la práctica que la lucha de clases seguía siendo el motor de la historia. Y esto contradecía frontalmente las tesis revisionistas de Bernstein y sus seguidores, que defendían una transición gradual al socialismo mediante reformas parlamentarias. Zetkin, desde la revista La Igualdad, supo captar la importancia de estos eventos. No solo dedicó muchos artículos a analizar el papel protagonista de las mujeres trabajadoras en la Revolución Rusa de 1905, sino que además utilizó estos ejemplos para criticar la pasividad de los sindicatos alemanes, ¿no? Y junto a Luxemburgo, en el Congreso de, no sé si es Jena o Jena, de 1905, tú si te sabes algún nombre, me lo corrige bien, ¿eh? Impulsó la huelga de masas como herramienta de lucha enfrentándose a la dirección del partido. Pero gracias a este trabajo que hicieron, tanto Zetkin, Luxemburgo y otros revolucionarios dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, el partido tuvo que dar obligatoriamente, intensificar el debate interno sobre la conveniencia de adoptar la huelga general como herramienta de la lucha proletaria. Y este debate llevó a una polarización dentro del partido. El ala derecha la rechazó como ultraizquierdista, el centro, donde se encontraba Kautsky, por ejemplo, como os he dicho, pues fue cediendo poco a poco a posiciones de estos revisionistas, aunque todavía aquí eso no se veía tan claro, y frente a ello la corriente que encabezaron Zetkin y Luxemburgo, por ejemplo, defendían la huelga política como forma legítima revolucionaria. Y como veremos, esto llegó después a la creación de la Liga Espartaquista. Pero bueno, para Zetkin la lección fundamental de 1905 fue clara: o el movimiento obrero alemán asumía los métodos revolucionarios que las masas rusas habían puesto en práctica, o iba a estar condenado a convertirse en un apéndice del sistema capitalista. Entonces, entendiendo esto, con su trabajo, Zetkin no solo difundió las lecciones prácticas de la Revolución Rusa, sino que además pues obligó al Partido Socialdemócrata Alemán a confrontarse con las nuevas metodologías de lucha, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo la mayoría de partidos socialdemócratas, liderados porque es el partido más importante de la Segunda Internacional en ese momento, liderados por el Partido Socialdemócrata de Alemania, traicionaron sus propios principios al votar a favor de los créditos de guerra en agosto de 1914. Esta decisión no fue un error puntual, sino la consecuencia lógica de años de oportunismo reformista que Zetkin, entre otros camaradas, intentaron revertir, ¿no? El Partido Socialdemócrata de Alemania, que antes se declaraba internacionalista, se convirtió en un partido nacional liberal
subordinado a los intereses del imperialismo alemán, y su apoyo a la guerra imperialista marcó su transformación definitiva en un instrumento para la burguesía. Frente a esta traición, un pequeño sector del Partido Socialdemócrata de Alemania se mantuvo a favor del internacionalismo proletario, ¿no? Otra vez, Luxemburgo, Zetkin y Liebknecht fueron los que encabezaron esta resistencia, y bueno, su postura se había venido gestando años antes en los debates sobre la huelga de masas. Mientras la derecha del partido, encabezada por figuras como Ebert o Schindemann, se metían de lleno en el chauvinismo y el centro de Kautsky duraba, la izquierda revolucionaria comenzó a organizarse de manera independiente. Inspirados por los bolcheviques, plantearon que la guerra no debía ser motivo para la unidad nacional, sino que, aunque esto es verdad que los espartaquistas no lo apoyaron desde el principio, pero terminaron defendiendo que tenía que ser la guerra imperialista una oportunidad para convertir el conflicto imperialista en una guerra civil revolucionaria. Ya te digo, os digo que esta postura inicialmente era minoritaria, pero sentó las bases para la futura Liga Espartaco y el Partido Comunista de Alemania. Pieck comenta en la biografía, y es también el balance que hizo Lenin, que el único grupo que realmente llevó una lucha firme y constante contra todas las formas de oportunismo, además desarrollando al mismo tiempo la teoría marxista, fueron los bolcheviques rusos. Mientras los partidos socialdemócratas europeos caían en estas posturas oportunistas que hemos comentado, los bolcheviques insistieron en que la única salida para la clase obrera era la lucha por el derrocamiento revolucionario de sus propios gobiernos. Y esta coherencia se convirtió con el tiempo en referente también para la izquierda alemana, que encontró en el modelo bolchevique la vía para resistir al chauvinismo. Lo comenta Pieck en la biografía, y es así, ya que igual se contradice un poco con lo que ha dicho David, pero bueno, es así. O sea, la Liga Espartaquista cometió muchos errores tácticos, y Zetkin entre ellos, pero digo, no siempre estuvieron en la misma postura que Lenin, aunque terminaron asumiéndola, pero es verdad que durante unos años no lo estuvieron. Pero es importante destacar que Zetkin sostuvo posturas más claras que otros camaradas de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, tuvo una visión más certera sobre la Revolución Rusa y sobre la cuestión agraria. Pero es verdad que en esa época todavía, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todavía no comprendía del todo la necesidad de crear un partido de nuevo tipo como el Partido Bolchevique. Vale, la guerra había dejado en evidencia que en un mismo partido no podían coexistir revolucionarios y oportunistas, y que se diera una división era una necesidad histórica. El imperialismo había entrado en una fase de crisis aguda, y solo una organización sin reformismos podía liderar la lucha por el socialismo, ¿no? La izquierda alemana, aunque en principio actuó como, o sea, fue una facción de oposición dentro del propio Partido Socialdemócrata de Alemania, terminó entendiendo que era inevitable construir una nueva herramienta política fuera de este, ¿no? A pesar de la represión que sufrieron, la izquierda alemana pudo tejer una red clandestina de agitación antiguerra, y en 1915 se funda el grupo Die Internationale, que dio origen después, en el 16, a la Liga Espartaco, que ya os digo, al principio estaba todo dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, y al principio también la Liga Espartaco también estaba unida al Partido Socialdemócrata de Alemania Independiente, que es como un grupo, una facción de centro que creó Kautsky para un poco diferenciarse de las posturas de los más oportunistas, ¿no? Pero cuando estalló la Revolución de Noviembre, la Revolución Alemana de 1918, que es la que establece la República de Weimar, que derroca al Kaiser, ya en ese momento los espartaquistas ya habían sentado las bases programáticas y organizativas para fundar el Partido Comunista de Alemania, y también ahí luego lo veremos, pero una traición importante, 100% relevante, del Partido Socialdemócrata de Alemania y también del Partido Socialdemócrata de Alemania Independiente, aunque no de todos ellos. Vale, mientras a ver, igual.
Vale, mientras el Partido Socialdemócrata de Alemania andaba entonces, como hemos visto, preparando su traición al proletariado, Zetkin aprovechó todas las oportunidades que tenía para alertar a las masas sobre el peligro que se avecinaba y para prepararlas para las acciones revolucionarias venideras o que tendrían que ocurrir pues, aprovechando la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914, 3 meses antes de que empezara la guerra, organizó en Berlín un mitin internacional de protesta contra la amenaza de guerra, ¿no? Esto también en contra de la voluntad del Comité Central del Partido Socialdemócrata, y en su revista La Igualdad advertía a los trabajadores sobre la inminente matanza de los pueblos, ¿no? Y los llamaba a movilizarse. Con la votación de los créditos de guerra, se publicó la primera protesta o denuncia abierta contra la traición del Partido Socialdemócrata de Alemania, que fue bueno, encabezada por Zetkin, Luxemburgo, Liebknecht y Franz Mehring. Bueno, y esta carta la difundieron en prensa socialista extranjera y fue el primer acto de la izquierda alemana contra la guerra imperialista, ¿no? Luego, pues bueno, en diciembre de 1914, Liebknecht vota contra los créditos de guerra en el Reichstag y también pues, empiezan a perseguirlos. Aún así, Zetkin sigue con su trabajo, prepara la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Berna en 1915 y lleva casi toda la organización de forma ilegal, ¿no? Incluso a ella la detienen y la expulsan de Holanda cuando eh, intenta mantener contacto con algunos grupos extranjeros, o sea, bueno, sí, del extranjero, vamos, de Holanda. Sí, vale, os he puesto ahí, pero no lo vamos a leer. Lo único para que quede también captura de pantalla y luego cuando suban el vídeo, la gente que pueda parar el vídeo y leerlo bien, es una parte de la declaración que salió de esta conferencia. A pesar del compromiso de Zetkin, es verdad que la resolución aprobada en la conferencia llevaba un eslogan pacifista: luchad por la paz, en lugar de una consigna revolucionaria que era la convertir la guerra imperialista en guerra civil. Como hemos dicho antes, todavía Zetkin no tenía estas posturas asumidas, ¿no? Justo por esto, los bolcheviques se pusieron a esta resolución y criticaron su debilidad teórica, y Lenin en concreto también criticó la posición de Zetkin. Pero esta crítica, aunque fue firme, también fue amistosa, y llevó a que Zetkin con los años revisara y corrigiera sus errores, volviendo a situar la lucha en el terreno de la acción revolucionaria. Aquí también nos había puesto una carta de Lenin a Kollontai y bueno, pues se critica bastante critica a Zetkin, y es que si te pones a mirar correspondencia, la verdad es que, bueno, duras críticas este periodo en el que Zetkin todavía no había asumido estas posturas. Pero bueno, vale, vuelvo a esta diapo. Vale, entonces a Zetkin la detuvieron por su posicionamiento antibélico y estuvo encarcelada pues, cuando tenía ya más de 60 años. Y después de cumplir su condena volvió a su trabajo político, y Lenin la alabó por defender una línea consecuente en un manifiesto de 1915 también. Y bueno, poco a poco la línea revolucionaria que Lenin planteaba desde el primer momento fue ganando fuerza entre los que todavía eran socialdemócratas alemanes de izquierda y fueron dejando atrás las ideas que defendían al principio. Es en plena guerra mundial entonces, este es el último punto ya de aquí, que cuando se crea la Liga de Espartaco, y aunque Zetkin no pudo estar físicamente en esa reunión clandestina de Berlín, su huella sí estaba ahí, porque las directrices sobre las tareas de la socialdemocracia internacional las redactó ella y se convirtieron en la hoja de ruta. Pasamos ya al apoyo resultado de a la Revolución de Octubre. Desde los primeros momentos del levantamiento obrero, Zetkin se posicionó claramente al lado de la revolución sin ambigüedades. Zetkin fue una de las pocas referentes del movimiento obrero alemán que entendió desde el principio la magnitud histórica de la revolución rusa, ¿no? Y este apoyo no fue casualidad, porque ya hemos visto que tenía una larga trayectoria de compromiso con los revolucionarios rusos y con el movimiento socialista internacional. Ya en 1903, en el Congreso de Dresde del Partido Socialdemócrata de Alemania, había defendido abiertamente
el movimiento revolucionario contra el zarismo, hemos visto en 1905 la postura de Zetkin y también mantenía fuertes lazos con las mujeres socialistas rusas y celebró la organización del primer Día Internacional de la Trabajadora en Rusia. Zetkin ya sabía que después de 1914 las posturas bolcheviques que poco a poco ya también fue asumiendo, que con todo esto el verdadero socialismo estaba en Rusia y no en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Y por eso cuando fundaron el Partido Comunista Alemán, ella se adhirió después a la Tercera Internacional en 1919, ella estuvo ahí llevando las lecciones de octubre a la clase obrera alemana. Vale. Entonces, la prensa burguesa intentó manipular y desacreditar a los bolcheviques, ocultando la verdad de qué había sido esa revolución a través de la censura, pero Zetkin no se dejó engañar y defendió públicamente el proceso revolucionario, destacando que los bolcheviques estaban aplicando de forma coherente los principios del marxismo revolucionario para acabar con la explotación del capitalismo y también de los terratenientes mediante la insurrección armada del proletariado. Otras figuras del movimiento socialista, por ejemplo, en Luxemburgo, se mostraron críticas o al menos indecisas ante la táctica bolchevique, pero Lenin asumió, o sea, Zetkin asumió que la vía abierta en Rusia tenía que ser ejemplo para el proletariado internacional. A principios de 1918 escribió directamente a Lenin para manifestar su solidaridad con la revolución y Lenin, que la tenía en alta estima, respondió agradeciendo pues, con orgullo el apoyo de esa gran luchadora proletaria. Aquí está la carta, que también la voy a dejar aquí, pero no nos da tiempo de leerlo. Y después, bueno, como nos va a explicar también ahora Unai, pues participó activamente a partir de entonces en la Internacional Comunista, siendo elegida para dirigir su secretariado femenino y en sus visitas a la URSS vio de primera mano los avances de la construcción socialista y para ella sabemos que una de las mayores conquistas fue la emancipación de las mujeres trabajadoras. Entonces ahora ya con Unai terminamos de ver la vida de Zetkin y su importantísimo trabajo en el seno de la Tercera Internacional. Sobre todo. Pues yo voy a hablar de la última etapa de la vida de Zetkin, que es a partir de la Revolución de octubre y con la conformación de la Tercera Internacional. Disculpadme porque estoy un poco nervioso y no tengo la misma experiencia presentando que David, pero bueno, haré lo que pueda. Y hasta el día de su muerte. La Revolución Soviética viene a abrir un nuevo periodo en la historia de la humanidad. Es el periodo de las revoluciones proletarias y de liberación nacional. Y Zetkin se mete de cabeza en la construcción de ese nuevo mundo que se está construyendo. Entonces, os pido que os volváis a reenganchar, porque si lo que ha hecho Zetkin hasta ahora son muchas cosas, lo que hace a partir de aquí son un montón más y además inmensas. Tras la Revolución Soviética, en octubre del 17 se crea, hay insurrecciones en distintos países de Europa, como Alemania, Finlandia, Hungría, las repúblicas bálticas, y aparte, simultáneamente se dan varias escisiones en los partidos socialdemócratas, conformando varios partidos comunistas, ¿no? Entonces, en 1919, en marzo concretamente, se funda la Internacional Comunista sobre la base de dos conferencias anteriores que había habido, que eran las de Zimmerwald y la de Kemptthal. La de Zimmerwald, cerca de Berna, se celebra en 1915, donde se reúnen el ala izquierda de varios partidos socialdemócratas que están en contra de la guerra, en plena guerra mundial. Y ahí, digamos, claro, voy a explicar muchas cosas por encima, pero luego en el debate podemos tener. Hay dos corrientes que ya las he explicado. Una que está más a favor de la paz social, o estaba a favor de la paz social, y luego había un grupo en esa conferencia de 1915 que se conoció como la izquierda de Zimmerwald, que apoyaba pues, convertir la guerra imperialista en guerra civil para derrocar a la burguesía de los propios países e instaurar la dictadura del proletariado, que era una verdadera democracia. Ese grupo políticamente estaba liderado por Lenin y presentó una resolución alternativa que no ganó, pero que establecía precisamente, y aquí cito, pues el rechazo de los créditos de guerra, la salida de los ministros socialistas de los gobiernos burgueses, la necesidad de desenmascarar el carácter imperialista de la guerra en la tribuna parlamentaria, en las columnas de la prensa legal, ilegal si es preciso, apoyar las huelgas económicas y tratar de que esas huelgas económicas se transformen en huelgas políticas, en guerra civil y no en paz social. Aquí hemos dicho que Clara Zetkin, este ha comentado, no estaba en este grupo, estaba en el otro grupo. De hecho, Lenin, como ya ha comentado, critica que la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas no adoptase esta segunda postura, que era la que Lenin consideraba que era revolucionaria.
pero Clara Zetkin pues, va a ir cambiando de posturas porque hizo una gran autocrítica al respecto. Y el año siguiente, en 1916, en Kiental, se celebra pues, otra conferencia, pero en esa conferencia ya este pequeño grupo o la izquierda de Zimmerwald ya tiene más fuerza y llegan a una conferencia donde ya hay una mayoría muy grande que está a favor de la guerra revolucionaria y que además está hablando de la necesidad de crear otra internacional. Es el pretexto para la creación de otra internacional. ¿Qué pasa? Que en 1917, al inicio, estalla la Revolución Rusa, la de febrero, que en realidad fue el 8 de marzo, eh, y muchos dirigentes de la izquierda de Zimmerwald tienen que volver a sus países pues, porque hay que organizar la revolución. Y, por ejemplo, el revolucionario Zinoviev comenta que, que desde este momento, desde que los revolucionarios de la izquierda de Zimmerwald tienen que volver a sus países, la creación de una nueva internacional totalmente distinta está ligada a la proletaria en Rusia. ¿Qué pasa? Que, como sabemos, pues los rusos hicieron una revolución proletaria en 1917 y efectivamente se fundó la Tercera Internacional en marzo de 1919, donde Lenin y los bolcheviques y el pueblo ruso presentan la idea de derrocar la democracia burguesa para instaurar la dictadura del proletariado, que era una verdadera democracia para la mayoría social. Este primer congreso está limitado, está muy limitado la participación, pues básicamente porque Rusia está asediada por 13 países imperialistas. Esto lo comento porque ahora voy a ir comentando cuando entra Zetkin y cómo Zetkin está haciendo diversas tareas en la Internacional Comunista. Bueno, de hecho, hay creo que ahora estáis viendo un cuadro que se pinta en 1920 que se titula Lenin, 1924 se pinta. Es Lenin hablando en el Congreso Internacional y encima de Lenin podréis ver a Clara Zetkin. En 1920 la contrarrevolución aplasta el poder soviético en Hungría y los bolcheviques y en Rusia la Internacional Comunista convoca el segundo congreso de la Internacional Comunista. Y si el primer congreso era de llamamiento, el segundo era de organización, es decir, había que establecer unas pautas para que bueno, los partidos deberían cumplir pues, para integrar la Internacional Comunista, que son lo que se ha conocido comúnmente como las 21 condiciones, ¿no? Que eran acatar los acuerdos de la Internacional Comunista, romper con el oportunismo, depurarlo de reformistas, crear un aparato clandestino, subordinarlo al Comité Central, hacer agitación en el ejército, en las fábricas, en el campo, el derecho a la autodeterminación de las naciones, etc. Bueno, las 21 condiciones que se pueden encontrar en Internet. Pues si el 8 de agosto acabó ese segundo congreso de la Internacional Comunista, en diciembre de ese año se fusionan el ala izquierda del Partido Socialdemócrata Independiente y la Liga Espartaco para crear un gran partido comunista, que es el Partido Comunista Alemán, adherido a la Internacional Comunista. ¿Qué está haciendo Zetkin en ese momento? Zetkin está en la conferencia de Halle, en esa fusión, junto con Ernst Thälmann, que es otro comunista muy importante alemán, que luego ejecutarían los nazis, pues haciendo que la mayoría, y tratando, y además lo consiguen, que la mayoría del ala del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania se fusione con la Liga Espartaco para crear esa sección alemana de la Internacional Comunista, porque Clara Zetkin, como hemos visto, había entendido que lo que tocaba en ese momento histórico era crear los partidos comunistas y adherirlos a la Tercera Internacional para hacer las revoluciones. Bueno, ahí he comentado que tenía que haber pasado un poco antes. Hemos visto la conferencia de Zimmerwald, la conferencia de Kiental, el primer congreso, el segundo congreso que es de las 21 condiciones, y llegamos al tercer congreso de la Internacional Comunista que se celebra en 1921, donde ya el periodo de auge revolucionario de la etapa anterior ha disminuido y lo que dice la Internacional Comunista es que toca hacer un repliegue para consolidar la revolución soviética, a la vez que hay que fortalecer los partidos comunistas para ganarse a la mayoría de la clase trabajadora. Eso Lenin no deja nunca de incidir en eso, ganarse a la mayoría de la clase trabajadora para conquistar el poder, pero que no se podía conquistar el poder si no se hacía un gran trabajo de persuasión, estando en cada lucha concreta del proletariado en todos los ámbitos y dirigiendo esas luchas concretas con una estrategia socialista. Eso se lo denominan como la estrategia de a las masas, ¿no? Y Lenin tenía muy claro que este era el camino a la revolución mundial. De hecho, en un texto de Zetkin que se llama El recuerdo sobre Vladimir Ilich Lenin, que por cierto, el camarada David tiene un vídeo narrando ese
ese texto en su programa de podcast que se llama Mercedes, por si alguien tiene tiempo, donde Clara Zetkin recuerda que Lenin le dice, hay que confirmar, recalcar y volver a recalcar fuertemente las resoluciones de la tercera del Congreso de la Internacional Comunista como base de la actividad de todos los comunistas. Es decir, que ese es el trabajo, el gran trabajo que los comunistas tienen a partir de ese periodo histórico. Y en ese mismo Congreso, Clara Zetkin es elegida como miembro del Comité Ejecutivo y del Presidium de la Internacional Comunista, pues con todo lo que supone, ¿no? Pues ser elegida para el presidium de ni más ni menos que la Tercera Internacional. Y justo es en el periodo en que se están formando muchos partidos comunistas. Ese mismo año, por ejemplo, se funda el Partido Comunista de España en 1921 y también en diferentes países, pues en lucha, contra la línea socialdemócrata. Y Clara Zetkin, como miembro de ese comité ejecutivo, pues participa en las conferencias de varios partidos socialistas defendiendo la línea de la Internacional Comunista y fagocitando la creación de partidos comunistas adheridos a la Tercera Internacional que aceptasen las 21 condiciones del segundo congreso. Ella participa en la de Francia, participa en el de Italia, etc. Es decir, Clara Zetkin está haciendo lo que le exige el movimiento obrero internacional en cada momento. Cuando hay que crear el Partido Comunista de Alemania, ella está haciéndolo. Cuando en la Internacional Comunista exige que se creen partidos en toda Europa, ella se vuelca incesantemente, constantemente en esa tarea. El año siguiente, en 1922, ganan los fascistas italianos. El fascismo está suponiendo un problema real para la clase trabajadora internacional. Entonces, la Internacional Comunista vuelve a convocar un congreso, el cuarto congreso, donde se hace un análisis del fascismo y se crean diferentes puntos de apoyo organizativos proletarios que van a ser los gérmenes del Frente Único para combatir el fascismo en los diferentes países. Es aquí donde se crea el Socorro Rojo Internacional. En la biografía hay una errata porque dice al final que se crea en 1924, pero se crea en 1922 y precisamente la presidenta de Socorro Rojo Internacional, que al final vamos a hablar sobre eso, es Clara Zetkin. En este mismo congreso también se recogen las experiencias de los bolcheviques rusos, de cuál fueron los pasos que siguieron los bolcheviques rusos para la toma del poder a recomendación de Lenin, porque, y Clara Zetkin es una cita literal de Clara Zetkin, establece que dice que los rusos han sido los únicos capaces de tomar y establecer el poder, el partido bolchevique, que tenemos que aprender internacionalmente de cuáles han sido los métodos de acción y organizativos, etcétera, pues para implementarlo en los diferentes países, eso, pues siempre teniendo en cuenta la realidad concreta de cada país. Entre ese periodo, ese congreso y el siguiente congreso, se celebra en el año 1923 un tercer pleno ampliado del Comité Ejecutivo, que es una reunión del Comité Ejecutivo de la Internacional, donde Clara Zetkin participa como miembro, donde va a aprobar una resolución muy importante contra el fascismo, dando directrices a todos los partidos comunistas de todo el mundo para combatir el fascismo, que luego vamos a ver una parte, que es precisamente redactado por Clara Zetkin. Ese mismo año hay una insurrección en Alemania llevada a cabo por el Partido Comunista que pierde esa insurrección y es criticado duramente por la Internacional Comunista, ¿no? Y llegan al quinto congreso de la Internacional Comunista con esa derrota del Partido Comunista alemán en Hamburgo y es criticado duramente y se establece lo que se conoce como la bolchevización, es decir, eso que había comentado Lenin antes, eso que Clara Zetkin era muy consciente de ello, que era ver qué de internacional tenía el método bolchevique de organización y de revolución, de entender la estrategia, de entender la táctica, para poder aplicarlo en todos los partidos comunistas y hacer una gran tarea como la que se había establecido en el tercer congreso, de ir a las masas para prepararse para futuros combates contra la burguesía y poder construir el socialismo a nivel mundial, ¿no? En 1928 se celebra el sexto congreso. Este es un contexto en el que el fascismo pues, ha tenido mucha fuerza en Bulgaria, en Yugoslavia, en Albania, y se convoca un congreso pues, para empujar a las masas a la organización, a la conquista del poder, allí donde existen las condiciones y la lucha del fascismo donde se requiera. Años más tarde, Clara Zetkin es el último congreso que participa en el de 1928, porque ella fallece en 1933. El siguiente congreso
era el Congreso contra el Fascismo, el 7º Congreso, en el que Georgi Dimitrov, el gran dirigente antifascista de la Internacional, establece pues, que el fascismo es la dictadura terrorista abierta a los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero, ¿no? En este congreso va a haber unos análisis sobre el fascismo que no los tenían en 1922, cuando Clark Zetkin ya empieza a hacer esos primeros análisis, pero sin duda alguna el núcleo de ese análisis ya lo había dado Zetkin muchos años antes en la Internacional Comunista. Y a partir de ahí, la historia de la Internacional Comunista, pues un poco ya conocemos cuál es, ¿no? Aumenta la influencia fascista, es decir, España en el 36, Italia ataca Abisinia, Japón va a invadir China, la Alemania nazi se hace con el poder, anexiona Austria, Dinamarca, ocupa Checoslovaquia porque hace un pacto con los burgueses para quedarse los Sudetes, y con tan mala decisión que en 1941 invade la Unión Soviética y los partisanos y el Ejército Rojo, creando el Frente Único Mundial, acaban con el nazismo, con el fascismo. Hace poco se cumplía el aniversario, y como en ese momento pues, la URSS tiene una alianza con Estados Unidos y el Reino Unido, pues la Internacional Comunista fue disuelta por el Presidium, no por Stalin, como se suele comentar, sino por el Presidium de la Internacional Comunista. Y esto lo comento porque toda la vida de Clark Zetkin en su última etapa fue realizar todas esas tareas incesantes que le requería la Internacional Comunista. Y claro, aquí Clara Zetkin, aquí podemos ver en la vida de Clara Zetkin que hace algo que no gusta mucho pues, a la gente que revisiona, que hace revisionismo del marxismo, que es vivir mucho y vivir muchos acontecimientos políticos. Porque, por ejemplo, en otras figuras del movimiento comunista podemos ver cuando Marx no está, que Engels no se salva de críticas diciendo, no, es que había unas contradicciones muy grandes entre Marx y Engels. Cuando Marx y Engels no están, no hay quien falta que dice que Lenin, pues bueno, había cambiado el núcleo esencial del marxismo. Y cuando Lenin no está, no hay quien falta que diga que el periodo siguiente posterior de la Unión Soviética va en contra de Lenin. Pero es que con Clara Zetkin no pueden decir eso, porque Clara Zetkin ha vivido todo el desarrollo del marxismo, ha vivido la Segunda Internacional, ha vivido la bancarrota, ha vivido la revolución, y se mantuvo siempre en la lucha revolucionaria hasta el último de sus días. Y como ha comentado la camarada Lucía en la presentación, esa es una de las razones por la que hoy en día Zetkin no es muy reivindicada, aunque es más vigente que nunca. Bueno, vamos a entrar a la sección de Zetkin y la lucha contra el fascismo, porque ella se dedica a luchar contra el fascismo desde bien temprano, desde que está teniendo mucha fuerza social. En Italia han ganado el poder, y en la biografía de Virgen Pig se narra pues, ese relato en el que, llegados en 1932, en esas elecciones que por mayoría absoluta ganaron los nazis, pero no les dieron todavía los suficientes votos para tomar el poder y para hacer presidente a Hitler. Ella es la diputada de mayor edad, 75 años, y por reglamento tenía que abrir la sesión del Reichstag ese año, y ella viaja desde la Unión Soviética hasta Alemania con 75 años, pese a haber amenazas de muerte sobre Clara Zetkin, pues para abrir esa sesión, ¿no? Para abrir esa sesión y proclamar delante de la bancada nazi, estando en el mismo parlamento que Hitler y todo, la necesidad de la creación del Frente Único de todos los trabajadores para aplastar este fenómeno que era fruto del capitalismo en crisis, que era el fascismo. Pero ella, al margen de toda esta, pasa por favor la diapositiva, al margen de esta, o sea, de esta anécdota, que bueno, no es una anécdota porque se presentó ahí en el Reichstag delante de los nazis para decir esto, ella siempre estuvo muy preocupada por ver cuáles eran quería ver cuál era la causa social por la que surgía el fascismo y por qué calaba tanto en grandes masas de la pequeña y mediana burguesía, y también en grandes masas del proletariado, ¿no? Ella sabía que había que ir a esa causa social para combatir precisamente el fascismo. Y he puesto un apartado de un artículo que escribe ella
en un periódico es The Labour Monthly, que es del Partido Comunista de Gran Bretaña, en 1923, en la que, bueno, previamente a ese apartado ella está explicando cómo en las capas de la pequeña y mediana burguesía, que tienen un gran descontento con el capitalismo, que muchas de ellas además se proletarizan porque no son capaces de hacer frente a la crisis, no son capaces de hacer competencia al gran capital, y esa pequeña y mediana burguesía y también una cierta parte de la intelectualidad recurre al fascismo, en contra de, bueno, con ese descontento hacia el capitalismo, aunque en esencia defienda los intereses de la gran oligarquía, el fascismo, y cómo pues la traición, bueno, que en ese momento ya se había parado el auge revolucionario, y la tradición del reformismo y la poca implantación que tenían los comunistas en las masas, porque Clara Zetkin es muy autocrítica con los partidos comunistas y dicen que el fascismo también hay un auge donde no hay fuerza del partido comunista. Esa desilusión con el reformismo era lo que hacía que también las capas proletarias descontentas con el capitalismo tendiesen a, tendiesen al fascismo. Entonces, hemos dicho que entre el cuarto y el quinto congreso de la Internacional Comunista, en la primera diapositiva, hay un pleno muy importante. Es el pleno del Comité Ejecutivo que analiza el auge del fascismo y da directrices al movimiento comunista internacional para combatirlo. Ese documento lo escribe Clara Zetkin, se puede encontrar en Internet. Se titula, y lo pongo a la derecha, Resolución sobre el fascismo del Comité Ejecutivo de ese año. Y antes de este apartado que yo he puesto aquí, ella establece, bueno, ella hace un análisis similar al del artículo anterior de cuáles son las causas del fascismo, aunque el séptimo Congreso de la Internacional pues, va a desarrollar todo esto. En este apartado, ella establece unas pautas que hay que seguir en cada país, por ejemplo, para combatir el movimiento fascista. Y ahí vemos claramente, pues como pone ella, que el movimiento, o sea, el movimiento antifascista, todo el mundo tiene que recoger datos sobre el movimiento fascista en cada país, educar metódicamente a la clase trabajadora sobre el carácter hostil que supone el fascismo para la clase trabajadora, también el carácter hostil que supone el fascismo para esas pequeñas masas, esas pequeñas sección de la pequeña burguesía, de la mediana burguesía, que se proletariza y que va a las filas del proletariado, y que realmente el fascismo no defiende esos intereses, sino los del gran capital financiero, y cómo había que hacer agitación sobre eso, y también llama a la organización de luchas defensivas del proletariado pues para defender eh, sus organizaciones del fascismo, que en muchos casos suponía la muerte, o sea, el asesinato de, de los militantes comunistas y antifascistas, y sobre todo pues ya incidía en la necesidad de hacer propaganda en la juventud, porque el fascismo se estaba fortaleciendo o sea, de la juventud. Bueno, pasa. Entonces, en esa lucha contra el fascismo, una de las cosas que hace la Internacional Comunista, como os he comentado, es crear el Socorro Rojo Internacional, que es una organización eh, que da aporte, o sea, que da soporte y ayuda a todos aquellos represaliados y víctimas del fascismo y del terror blanco prácticamente en muchos, muchos, muchos países, ¿no? Y Clara Zetkin va a ser la presidenta de eso, va a ser la presidenta de eso desde su fundación. Y aquí sí que es cierto que, bueno, ella hace mucha propaganda por la liberación de los comunistas en Alemania, aunque ella organiza muchas acciones antifascistas en todo el mundo. Ella está, por ejemplo, reivindicando la liberación de Ernst Thälmann, que es el comunista alemán que hemos comentado antes, con la que ella ya había tenido algunas luchas en común y estaba apresado por los nazis, y aquí al final acabaron ejecutándolo. Pero lo que he traído a esta diapositiva pues son fotos para ver la implicación práctica que tiene esta organización que dirigía Clara Zetkin, que incluso tuvo su reflejo en España y tuvo un gran impacto y una gran ayuda al antifascismo y a la Segunda República, esta organización que dirigía Clara Zetkin, que en España surge en el 34 con la Revolución Fallida de Asturias, un montón de militantes y obreros encarcelados, sus familias y sus hijos en una situación de extrema pobreza, y en ese contexto, pues Dolores Ibarru y otras camaradas encabezan
la creación del Socorro Rojo, pues para dar soporte y ayuda a las víctimas o sea, a los que habían perdido en la insurrección de Asturias. Abajo a la izquierda podemos ver un cartel, por ejemplo, de Socorro Rojo respecto a esa época, y de ahí en adelante, pues el Socorro Rojo pues va a hacer un montón de actividad hasta el final de la Guerra Civil. En España, durante la Guerra Civil, el Socorro Rojo creó 275 hospitales. Y bueno, ya lo último que comento sobre Clara Zetkin es si tiene vigencia o no tiene vigencia el pensamiento y la figura de Clara Zetkin. Yo creo, y esto es un acto de imaginación, que bueno, Clara Zetkin nos diría que seguramente su pensamiento no constituye un pensamiento autónomo del movimiento comunista, ¿no? Sino que ella es parte integrante de un gran movimiento, de una gran organización, de la lucha comunista y del marxismo-leninismo, por lo que para responder si es vigente el pensamiento de Zetkin, deberíamos responder a la pregunta de si es vigente la lucha comunista. Y ante esa pregunta es la propia realidad la que nos responde, ¿no? Porque ¿acaso se ha acabado el imperialismo que vivió Clara Zetkin? ¿O vemos como cada día se van agudizando esas contradicciones? ¿Acaso ha dejado, por ejemplo, un capitalismo en crisis, como vemos ahora, de recurrir al fascismo para darle salida a este callejón? ¿O acaso no hay países sometidos a dominio imperialista? Eh, ¿Acaso no sigue siendo necesario el movimiento obrero y la lucha de las naciones por su liberación pues, para dar salida a toda esta situación? ¿Acaso no es necesaria, por ejemplo, la lucha antifascista hoy en día o la organización de las mujeres proletarias contra la explotación? Y sobre todo, ¿acaso no siguen siendo necesarios los partidos comunistas para dirigir todas estas luchas hasta las últimas consecuencias? Pues claro, Clara Zetkin recorrió un gran camino, ¿no? Que era el de la Segunda Internacional, la lucha contra la guerra, la creación y fortalecimiento de los partidos comunistas y la lucha contra el fascismo. Y probablemente hoy nosotros y nosotras, pues no estamos en una coyuntura igual, pero sí estamos afrontando luchas que no son muy diferentes a las que acabo de comentar. Y en ese sentido, el pensamiento, obra y vida de Clara Zetkin y la lucha comunista son más vigentes que nunca, ¿no? Y ojo, yo justo te doy una frase, porque me gusta de ella cuando habla sobre la revolución bolchevique, pero ya la ha cambiado, que decía que mientras exista la explotación del hombre por el hombre, el impotente cuadro de Clara Zetkin, y hacia la Revolución de Octubre, estará ante nosotros diciendo con voz cálida al proletariado internacional: existo y existiré, seguidme. Y bueno, hasta aquí mi parte. Yo hablo muy rápido y lo siento, estas son unas imágenes del funeral de Clara Zetkin, donde el presidium de la Internacional Comunista pues lleva está seguido por una fila de miles y miles de obreros, lleva su cuerpo hasta la muralla donde está también enterrado muy cerca Lenin, en el Kremlin. Y ahora, como siempre, abrimos, ya sentimos que se haya hecho tan largo, pero bueno, es eso, intentar meter, pues ya habéis visto todo el periodo en el que vivió Clara Zetkin, pues es meter muchísimos acontecimientos históricos de gran relevancia pues, en muy poco tiempo. Entonces ya sentimos que nos hayamos alargado tanto. Pero bueno, eso ahora dejamos un rato para comentarios, reflexiones, preguntas o lo que veáis. O si queréis que se desarrolle algún punto más, también eso también se puede hacer, que a muchas cosas hemos pasado muy por encima. David, si se comenta también algo ahí presencialmente, intentad que llegue el audio. Os estamos escuchando, se os escucha con mucha atención y con mucha claridad, pero de momento no hay aquí intervenciones. Nos hemos quedado muy contentos con vuestros aportes. La verdad es que este y yo no estábamos muy pendientes del chat y ahora nos estamos dando cuenta que el profesor Manuel Molé pues está corrigiendo lo del acento y probablemente no hemos pronunciado bien ninguna de las palabras que ha puesto ahí en el chat. A ver, hay una pregunta. Hola, buenas. Nada, yo soy Marina y simplemente quería felicitaros de parte de los compis que estamos aquí presencialmente en Villamalea y bueno, que habéis hecho un trabajo estupendo entre los tres. El texto, a pesar de que era simplemente contar un poco sus vivencias y todo lo que atravesó esta mujer a lo largo de su vida, lo habéis diseccionado con una claridad estupenda. Así que nada, estamos encantados de haberos escuchado y eso, que muchas gracias. También para los que estamos siguiendo el seminario
tener en cuenta que tenemos 2 sesiones más en las que trabajaremos sobre varios textos de Zetkin, entonces hay algunas cosas que hoy o hemos pasado muy por encima o igual ni siquiera hemos comentado, pero que se van a tratar tanto los contextos como los en los que se redactaron, como el contenido de los mismos textos en otras sesiones. Por ejemplo, creo que dentro de 2 sesiones se va a trabajar algunos textos de Zetkin dentro de la Internacional Socialista de Mujeres, que creó ella, que tuvo hasta la conferencia de 1907-1910, que es cuando ella proclama el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos, hay cosas en las que no hemos entrado y sobre todo cosas específicas en relación a la opresión de la mujer que, pues, que vamos a trabajar en otras sesiones más, que igual aquí nos han mencionado. Vale, tenemos un comentario de Yayone que dice que le ha parecido muy interesante y que merece la pena profundizar en ella. Este me comentaba también que quizás podríamos hablar más extensamente o también dar más pie a debate de por qué no se conoce tanto o sea, por qué no se conoce tanto la figura de Zetkin, no así como otras figuras del movimiento comunista que no tuvieron tanta relevancia a nivel práctico, porque la relevancia que tuvo Clara Zetkin a nivel práctico es descomunal, o sea, descomunal, ya no son la creación de los partidos comunistas, en la lucha antifascista, hasta el último día que se murió, seguramente Clara Zetkin estuvo trabajando por la causa socialista. Y básicamente era que, por ejemplo, otras líderes pues, revolucionarias como puede ser Kollontai bueno, Kollontai en esto formó parte de la oposición de izquierdas o fue Posición obrera, ¿no? de la oposición obrera. Y sí que estuvo pues, bueno, en la oposición de un periodo donde luego fue muy polémico en los años posteriores de la Unión Soviética a partir de la muerte de Stalin. Eso es algo que a Clara Zetkin, pues bueno, no se podía rescatar de ella, ¿no? Porque ella no dudó, como dicen en la biografía, de todo el periodo de la Unión Soviética, de los años 20 y 30, que estaban llevando a cabo adelante el partido bolchevique, en ese caso, pues liderado por Stalin. Que todavía hay parte del trabajo de Zetkin que todavía nos es desconocido, al menos en habla hispana, porque no está traducido. Entonces también ahí hay un trabajo grande de encontrar documentación de Clara Zetkin, traducirla y demás que no se ha hecho. David. Nada, que sobre el tema de por qué, por qué Zetkin no es tan conocida actualmente, por qué no difunde, por ejemplo, el movimiento feminista y todo eso, ahí hay mucha tela que cortar. Incluso por qué ha sido invisibilizada. O sea, por qué Silvia Federici puede decir que en los años 60 o 70 ellos pusieron sobre la mesa que el trabajo doméstico era un problema, cuando esto lo llevaba diciendo el marxismo desde finales del siglo XIX y Zetkin organizando a las mujeres obreras para el movimiento revolucionario, para que transformase esta situación, ¿no? Para convertir el trabajo privado en el hogar a través de los comedores públicos, a través de liberar a la mujer de la esclavitud doméstica, ¿no? Es parte del planteamiento marxista desde el comienzo. Y figuras como Zetkin, que han sido tan consistentes en todo momento, no resultan asimilables por, digamos, el pensamiento progresista, inconsecuente, pequeño burgués, semimarxista, democrático, que por supuesto reniega de la URSS, reniega de China, reniega de Vietnam, de Cuba. O sea, para esta gente Zetkin es incómoda, porque Zetkin es una comunista consecuente toda su vida. Y si encima en un momento dado se equivoca y rápidamente rectifica en la línea de Lenin, pues para todos los académicos que les encanta la individualidad y la disidencia y el pensar diferente, pues una mujer que con 40 años de experiencia rectifica rápidamente y se pone a tono con la postura revolucionaria consecuente encabezada por Lenin, pues no les permite a ellos tampoco fantasear sobre... A ellos les encanta pues siempre los sujetos que por el camino se quedan al margen, que proponen otras cosas. A los comunistas lo que nos interesa no es
quien propone algo distinto, nos interesa quien encuentra la línea adecuada. Y nuestros clásicos son los clásicos porque trazaron en cada momento de debate decisivo, encontraron la vía adecuada del desarrollo del movimiento. Y nosotros asimilamos, ¿no?, todos esos escalones de aciertos que ha ido acumulando el marxismo-leninismo y el desarrollo del marxismo-leninismo posteriormente por todos los partidos. Y Zetkin es esto. Por eso Ana de Miguel, una feminista española, ningunea a Zetkin por adherirse a las posturas de Engels y de Lenin como si no tuviese personalidad suficiente. Pues esto lo ha hecho el movimiento feminista. O algunas teóricas del feminismo, teóricas hostiles al movimiento comunista, hostiles al comunismo, hostiles al pensamiento marxista, hostiles a una figura como Clara Zetkin. Por eso no la rescatan, porque no sirve. Zetkin sirve claramente al movimiento comunista, a la organización de las mujeres obreras en el Partido Comunista por la dictadura del proletariado. Quien no está por este proceso va a encontrar en Zetkin algún elemento incómodo en un u otro momento, a pesar de que reivindique, a pesar de que esté de acuerdo en que luchar por las mujeres, pero en otros momentos va a encontrar que Zetkin no se la puede atraer hacia posiciones, pues eso, pequeño burguesas, reformistas, etc, etc. Pues igual con estas últimas intervenciones, y si no hay nadie que quiera comentar nada, cerramos aquí, si os parece. Y nos vemos en la próxima sesión, que no sé qué día cae exactamente. 20, 27, el 3 de marzo, bueno, el 3 de junio, para estudiar más en concreto pues, algunos de los textos de Zetkin, que algunos han ido mencionando aquí, otros no, pero para ver exactamente en qué consistió su trabajo teórico. Y nada, pues nos vemos en 2 semanas. Un saludo. Un saludo. Aquí nos quedamos comentando sobre la actualidad de Zetkin, que es en lo que todo el mundo está de acuerdo. Vamos ahora a seguir charlando presencialmente sobre ello. Venga, un abrazo para todo el mundo.